somos Ana y María Cantarell, una semana más en Auditando el Universo, el podcast donde intentamos desentrañar los misterios de este universo. Y hoy tenemos con nosotros a Manuela y Antonio, Manuela Pérez Chacón y Antonio Pérez, que son la presidenta y él, corrígeme, Antonio, secretario general. Él, secretario general de PAS España, de Psicólogos para Personas Altamente Sensibles de España, ¿vale? Que es un tema que está súper en boga y que se habla mucho, la verdad, y estamos súper intrigadas con el tema. Y os damos la bienvenida. Muchas gracias por invitarnos. Es la Asociación de Psicólogos y Profesionales de Alta Sensibilidad. Eso. PAS España. Perfecto. Y ahí precisamente queríamos conocer un poquito pues, los principios de la asociación, los problemas que os habéis encontrado a la hora de hacer esto pues, más objetivo y más serio. Manuela, ¿quieres tú empezar? Sí, los orígenes de la asociación fueron por el año 2013, donde yo como psicóloga estábamos en el hospital donde trabajo, estábamos iniciando la unidad de salud mental infanto-juvenil y bueno, y ante mi inquietud por los diagnósticos de los niños y las niñas, que muchas veces son muy rápidos o quedan en vacío, pues ante esa inquietud retomé el tema de la alta sensibilidad que había escuchado antes respecto al libro de la doctora Elaine Aron, El don de la sensibilidad. Bueno, y a raíz de eso, pues me di cuenta que no había una asociación en España de psicólogos y profesionales que trabajasen desde el ámbito científico en la alta sensibilidad. Entonces, tiré de Antonio, que es mi hermano, y bueno, y de otros compañeros y profesionales, y bueno, y decidimos dar inicio a lo que es ahora la asociación. Entonces, bueno, teníamos como grandes objetivos, pues por una parte, investigar a nivel científico, para eso teníamos que estar en la universidad, y por otra parte, pues divulgar en todos los medios de comunicación posibles, porque en aquella fecha en España se conocía poquísimo. Bueno, a nivel mundial ha crecido muchísimo, pero es que en España estábamos un poco por detrás y ahora, después de tantos años, creo que estamos un poco por delante. Sí, ahora hay como un boom a nivel nacional, por lo menos todo lo que se ve en redes, hay como que ha explotado. Nosotros sí. Lo vemos porque seguimos el término sensibilidad de procesamiento sensorial, en inglés, Sensory Processing Sensitivity, en las bases de datos de investigación científica. Cuando empezamos nosotros, apenas estaba Elaine Aron, el Dr. Plus, había 3 o 4 grandes investigadores, Bianca Acevedo, por supuesto, Francesca Leonetti, y había pues eso, los artículos científicos de SPS se podían contar con los dedos de la mano. Ajá. Claro. El año pasado superamos más de 100 artículos específicos de alta sensibilidad. Y después nos hemos dado cuenta que además los postulados que presentamos de alta sensibilidad o del marco, del metamarco de plus de sensibilidad ambiental, se están tomando en otros trabajos que no son específicos de alta sensibilidad, pero están tomando muchas ideas, ¿no? Por ejemplo, lo podéis ver en Google Scholar. Si ponéis la escala española, la escala de la persona altamente sensible de población española, tenemos ya, no sé si eran 70 citas. Eso es una barbaridad, es decir, que nos citen 70 artículos científicos es algo maravilloso, es algo importantísimo de cara a la investigación, ¿no? en alta sensibilidad. Entonces, sí es verdad que lo estamos notando. También lo notamos, bueno, pues con las herramientas de marketing que vemos, vamos preguntando, oye, las personas preguntan por el concepto PAS, por el concepto NAS, por alta sensibilidad, y se ve una curva que va incrementándose día a día. La verdad es que sí. Y es verdad que durante los primeros años íbamos más llamando nosotros a los medios de comunicación. Tuvimos la gran suerte de que desde el principio dimos la alta de la asociación en 2017. Enseguida nos entrevistaron del País. Tuvimos que ir a Saber Vivir, al programa de Saber Vivir de Televisión Española, al programa de La Observadora de Teresa Viejo. Pero cada vez más sois vosotros, los medios, los que acudís a nosotros preguntándonos si podemos a hacer una entrevista como esta, y bueno, estamos súper agradecidos a vosotros porque sin ello hubiera sido imposible y sería imposible divulgar de esta manera.
Claro. Manuela, una pregunta. Cuando hablabas de los inicios de la asociación y decías que tú estabas de psicóloga infantil, em, los diagnósticos que dices tú que te preocupaban, ¿qué tipo de diagnósticos eran los que más te preocupaban? Los que luego se van a poder relacionar más con las personas PAS. Sobre todo cuando acuden con síntomas que se puedan confundir con determinados trastornos psicológicos. Entonces, yo me encontraba, bueno, me encuentro en el día a día chavales de 20 años o, bueno, o más jóvenes o más mayores que llevan toda la vida pensando que tienen un trastorno del espectro autista, que tienen un trastorno de hiperactividad y, Vale. bueno, sufriendo el estrés postraumático, sufriendo depresiones, pero ese tipo de trastornos se han podido confundir y eso determina muchísimo la vida de una persona. O sea, crecer durante Sí. toda la infancia y toda la adolescencia aislándote socialmente porque piensas que eres diferente o pensando que te rechazan por que tienes esa dificultad, es tremendo, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, por supuesto en los adultos también es fundamental que la mayoría de las personas adultas que descubren el rasgo dicen que se han quitado como ese peso de encima, como que ahora entienden por qué les pasaban determinadas cosas o entienden el tipo de ansiedad que han sufrido. Pero en los niños, pues a mí siempre es que han sido como mi debilidad, ¿no? Siempre creo que son los más vulnerables en el sentido de que dependen de un adulto y además que es mucho más corta la trayectoria infantil y juvenil. Enseguida pegan un cambio en su desarrollo. Bueno, que hablo mucho. Sí, sí, sí. Claro. Perfecto. Y, por ejemplo, a mí me parece súper interesante porque ahora hay muchos más diagnósticos y ya se ha integrado el término de persona de alta sensibilidad, pero antes no. ¿Pero vosotros creéis que por diferencias de edades o incluso por diferencias de sexos puede haber una tendencia más grande pues, en mujeres, en hombres, en este rango de edad? ¿Ahí veis alguna diferencia importante? En cuanto a la diferencia sí, estamos encontrando diferencias en diferentes variables. Es verdad que el rasgo se puede dar tanto en hombres como en mujeres, pero las mujeres participan más en los estudios, lo verbalizan más, lo exteriorizan más, los hombres parece que son más reservados en ese aspecto. Pero bueno, el rasgo se da exactamente igual, es un rasgo de personalidad. Claro. Claro, o sea, el En nuestra problema es... herramienta, la medición entre hombres y mujeres, nosotros hicimos un estudio sobre sexo, es decir, si la mujer tenía el mismo nivel de partida, y en principio la mujer tiene un nivel, para ser altamente sensible tiene que alcanzar una puntuación mayor. ¿Por qué? Porque digamos que de base expresa, no es que sea más sensible, pero sí está más capacitada implícita o explícitamente a demostrar esa sensibilidad. Entonces, claro, pero esto depende mucho de la cultura. Nosotros, por ejemplo, ¿Qué te en iba a la decir? cultura occidental somos más reservados. Bueno, nosotros que tenemos mucho contacto con la investigadora de la escala mexicana, por ejemplo, Sí. Karina Montoya Pérez, Karina nos hablaba de la dificultad de que el hombre en México participe en este tipo de test o de escalas o de investigaciones, ¿no? Pues imaginaos en México la dificultad para expresar esa sensibilidad, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en los países asiáticos, en Japón, por ejemplo, te pueden rellenar ese cuestionario de una manera mucho más abierta y a lo mejor allí las escalas que salen no tienen esta diferenciación, ¿no? Nosotros Es sobre todo entramos, cultural. claro, exacto. Nosotros entramos en la universidad precisamente bueno, uno de los grandes objetivos era validar el test Ahora cuento yo de lo de la alta universidad. sensibilidad y, y bueno, lo conseguimos y bueno, sí que las mujeres muestran mayor sensibilidad de procesamiento sensorial bueno, y mayor presencia de determinados rasgos de personalidad, pero claro, está ese factor cultural, por eso es necesario validar la escala y adaptarla transculturalmente en cada población. Claro, es que Mariana. Ay, perdón. que esa cultura, esa parte cultural a veces como que no le damos importancia, pero es que es verdad. Yo hay veces que lo pienso y digo qué suerte tengo de ser mujer, porque si tuviese que contarme mis problemas siendo un hombre lo pasaría mucho peor. Y es muy típico que te sientas
con 3 hombres y escuchas la conversación y dices, Dios mío, son amigos de toda la vida y los temas que sabes que alguno de ellos está sufriendo, pero lo disimulan tan bien y hablan de Claro, cualquier otra cosa que luego tampoco yo sé, no soy hombre, no sé si eso consuela, hablar de fútbol cuando te ha dejado tu mujer, por ejemplo. pero los ves y dices, yo viviría mucho más inestable de lo que soy porque no podría expresar casi nada. claro. Eso Sobre todo, ujú. No, no, Sí, sí. Manuel, Dilo, Manuel. dilo. No, es que tengo. No, ahora cambio el internet. Es que me llega un poco tarde y me salto muchas veces y no estoy. No, 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 no te pase, no pasa nada. Sí, sobre todo también porque cosas que también estamos encontrando al investigar en la universidad es que las mujeres usamos estrategias diferentes, ¿no? A los hombres o las mismas, em, por ejemplo, a la hora de buscar el apoyo social o a la hora de lo contrario, de retirarte socialmente o buscar vínculos. En todo eso también hay diferencias en cuanto al género. Entonces, claro, y también, por supuesto, depende de cada población. Las personas que viajan mucho o se mueven por muchos países lo notan enseguida cómo afecta a la personalidad y a la forma de buscar recursos, herramientas psicológicas y bienestar emocional, cómo es diferente de un lugar a otro. Claro. Y ahora, Antonio, háblanos tú de la universidad, por favor. Bueno, sí. Es una anécdota muy simpática que siempre contamos, porque claro, Manuela, bueno, somos 3 hermanos y ella es mi hermana menor, pero es el, digamos, es la persona que nos guía a todos, ¿no? Porque por su conocimiento, su sapiencia, por lo que sea, ¿no? Ella, y claro, cuando me pide ayuda, yo me dedico profesionalmente a los riesgos psicosociales. Yo llevo muchos años trabajando en servicios de prevención ajeno, es decir, ayudando a empresas a mejorar en la prevención, a mejorar la salud y la seguridad de los trabajadores que tienen en su organización. Y además, específicamente, porque claro, el mundo de la prevención de riesgos laborales es muy amplio. Se puede mejorar la seguridad, se puede mejorar la higiene y yo me dedico a los riesgos psicosociales Vale. por su importancia. Los riesgos psicosociales tienen una característica que es que pasan desapercibidos. Porque claro, cuando hay un accidente de un tema se ve fácilmente. Si alguien se cae en una escalera, un técnico está encima de una escalera y se cae, y tú ves efectivamente que ha sufrido un accidente. Pero el riesgo psicosocial pasa desapercibido. Yo pongo el ejemplo de un ascensor. Si tú ves a un compañero de trabajo que sale del ascensor y tiene el brazo escayolado, tú te preocupas inmediatamente. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha podido ocurrir? Tal, cuéntame. Pon una cara seria y tú lo que quieres es, sabes, notas que tiene un problema y quieres que te lo cuente y participar con esa empatía que te caracteriza de ese problema. Sin embargo, si tú a ese compañero no le ves el brazo escayolado y te miras serio al salir del ascensor, tú dices, ¡buah, qué carácter! Hay que ver, que no sonríe, que no sé qué, me habrá mirado mal, no sé cuánto. Y a lo mejor lo que está sufriendo es que tiene ansiedad, que tiene un problema, que tiene una depresión, que tiene... Esos son riesgos psicosociales en las organizaciones, eso es lo que yo estoy. Entonces, claro, como visitaba muchas empresas y trabajaba a nivel Andalucía y en Madrid teníamos una asociación que se movía por toda España y tal, pues conocía a mucha gente. Entonces me dice Manuela, ayúdame en esto, yo inmediatamente me pongo a echarle una mano y a interesarme, ¿no? Porque me parecía muy importante lo que estaba haciendo. Ella detectó eso, es decir, que le llegaban a niños etiquetados, y ya, Sí. pero la etiqueta que le pones a un niño o una niña se le queda para toda la vida. Es decir, que os lo he contado, ¿no? Es decir, con 20 años seguían con esa etiqueta antigua. Esto es como a los elefantitos que les pegan de pequeños, los atan a una estaquita y luego cuando son adultos la estaca la pueden arrancar, pero como ya están acostumbrados a eso, no se mueven de ahí. Bueno, pues Justo. me pareció tan importante que dije, yo te echo una mano. Pero un día me dice, Antonio, hay que hacer el test, estamos utilizando herramientas, los pocos profesionales que había en España. Os recuerdo una cosa, en el portal hsperson.com, hsperson.com, que es la página de Lean Aron, la primera profesional
de España fue Manuela. Después ya se han incorporado otros profesionales, ya hay un montón, ¿no? Pero fue Manuela. Entonces, a mí la labor que hacía Manuela me impactó muchísimo. Entonces digo, yo te ayudo. Y me dice, la herramienta que estamos utilizando es de Estados Unidos. Puede que en España sirva o no sirva. Es decir, es una herramienta muy pequeña, son 27 preguntas, y parece que se entiende bien. Pero esto hay que hacer un proceso de adaptación transcultural en un departamento de investigación de psicología. Y yo le dije, Manuela, pero si estás empezando ahora con la asociación, estás dando charlas, estás ayudando en la unidad de salud infanto-juvenil en el hospital, estás haciendo tu consulta, ¿cómo vas a sacar tiempo? Hay que buscarlo donde sea. Y me viene un día con 2 papeles, 2 folios, muchas letritas, y dice, mira, he encontrado un programa universitario, que es un programa que lleva la Universidad de Valencia y la Universidad de Sevilla, un programa interuniversitario muy potente, psicología de los recursos humanos, que es algo que a ti te interesa, que has estudiado, qué tal, qué cual. Ya estaba viendo ahí, dice, y esta es mi matrícula. Digo, y el otro papel, ¿qué es? Dice, hombre, la tuya. Ya ella Necesito que la firmes. Eso es una buena hermana. Claro, es que esa era la cosa, me traía la matrícula para firmarle digo, pero si nos van a echar en una semana, Manuela, si es que no tenemos tiempo físico bueno, pues resulta que ya se han cumplido esos 5 años desde ese día. Sí. La semana que viene, o sea, la tesis ya las tenemos depositada y la semana que viene, el viernes que viene, justo ahora dentro de una semana, defendemos en Sevilla, en la Facultad de Psicología, defendemos esa tesis, pues cada uno la suya, por supuesto. Hemos hecho 2 tesis, hemos publicado artículos en importantísimas revistas como Frontier in Psychology, como Current Psychology, etc. Y se ha conseguido por el afán de Manuela en conseguir que en España hubiera una escala que midiera la alta sensibilidad en la población española. Claro. Eso se consiguió en 2021. Claro, claro. Pues que tengáis muchísima suerte. Enhorabuena a los 2. Lo haréis genial. Pues mira, todo... yo quería haceros una pregunta también, porque cuando entré por primera vez en la página, estuve viendo lo de Soy Paz y ahora qué, porque claro, una vez que tú recibes, que te planteas si puedes tener ese rasgo de personalidad o si puede tenerlo un familiar tuyo, y el ahora qué, me dejaba un poco corta, porque cuando entras en la página va enfocado sobre todo a profesionales. Vale, hay un curso para profesionales, no sé si a lo mejor yo no estoy entrando en la página correcta porque entré en vuestra página, pero cuando te apuntas en quiero informarme o quiero apuntarme, siempre me derivaba a la parte de profesionales. Quieres formarte como profesional PAS. Los que quieran acceder o los que quieran tener más información como persona altamente sensible, sin tener ninguna relación con un profesional o con una profesión de la salud, como puede ser la psicología, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo pueden seguir un poquito con esto, trabajarlo de una Verás, forma María, más? es que nosotros somos una asociación de psicólogos y profesionales, ¿vale? Sí. Que tenemos mucha relación con todo el resto de asociaciones de personas altamente sensibles. Entonces, Sí. nosotros lo que hacemos es derivar. Nosotros tenemos un acuerdo muy claro con APASE. Nosotros APASE es la Asociación Nacional de Personas Altamente Sensibles, que creó Karina Zegers en su tiempo, que la creó en Palma de Mallorca y luego la constituyó a nivel nacional. Tenemos muy buena relación con por ejemplo, en el Levante español. Yo creo que por la proximidad de las islas y tal, está Paz Valencia, está Paz Murcia, que hace muchas cosas. Tenemos un montón de relación con muchas asociaciones que están en nuestra página web. Entonces, claro, nosotros tenemos unos recursos muy limitados y nosotros tenemos que atender a quién podemos nosotros atender mejor. Al profesional, ¿para qué? Para traerlo a que se forme, para que siga los postulados científicos de Lane y de Arthur Aron. ¿Por qué? Porque estamos muy relacionados ahora tenemos una investigación, estamos en un grupo de investigación donde está Michael Plus. Hemos publicado el año pasado la escala, bueno, el año pasado, ya en este año, la escala chilena donde ha participado Bianca Acevedo. Entonces, eso es nuestro expertise y ahí es donde nosotros podemos colaborar. Que sois persona altamente sensible, como nos llegan cientos de correos diarios, es que no sabéis la cantidad de correos que nos llegan. También nosotros siempre les decimos,
Oye, pues hay una serie de asociaciones con las que podéis preguntar, formar grupos. Por ejemplo, hemos publicitado hace poco el encuentro que tuvo APASE en Madrid, fueron al Escorial, que ha sido un éxito total. Pues claro, ¿quién quiere participar en una asociación de personas altamente sensibles? Pues participar en APASE. Ahora, que soy un profesional y me está llegando gente que ya se reconoce, se autorreconoce en el rasgo, pues ahí sí que podemos nosotros orientar un poco, ayudar, echar una mano en eso. ¿Vale? Pero aún así, claro, aún así es verdad que en estos años nos acudían y nos siguen acudiendo muchas personas que dicen, a ver, me identifico como PAS, ¿qué puedo hacer? Y muchos profesionales, quiero ayudar a las personas que son PAS. Entonces, en esa línea, tal y como dice Antonio, nos centramos más en los profesionales, pero por otra parte también hay muchos recursos que cualquier persona puede beneficiarse. Esta semana hemos tenido las primeras jornadas iberoamericanas de alta sensibilidad a la que pueden acudir todas las personas y es formación y aprendizaje que llevan. Después tenemos el canal de YouTube donde ofrecemos pequeños videoblogs y de muchos tipos que también pueden ayudar a las personas. Las charlas que damos en universidades, en escuelas de arte, allá donde nos llamen, En colegios en profesionales. colegios profesionales de psicología. También cualquier persona las puede, siempre son abiertas y gratuitas, la mayoría, y cualquier persona puede acudir y las que se graban también las ponemos en redes sociales o en el canal de YouTube, en la página web, para que cualquier persona pueda acudir. Y luego hay otro apartado en nuestra web de recursos donde los libros que sabemos que son basados en la ciencia y en teorías que siguen realmente el rasgo de la alta sensibilidad desde su origen, de la doctora Elaine Aron y todo el proceso real y científico, son los que ponemos ahí. O sea, que estando un poco también al día en nuestra newsletter o en nuestra web, hay muchos recursos que cualquier usuario puede aprovechar. Incluso el curso de formación es un curso el que estamos ofertando ahora mismo, que cualquier persona puede mirar el índice, informarse un poquito y tal vez también le pueda interesar. Claro. Y mira, a mí me gustaría preguntaros, porque ya habéis nombrado a Elaine Aron varias veces, sobre el origen de la teoría de las personas de alta sensibilidad y sobre todo la definición, para que los que nos están escuchando sepan, si no lo saben exactamente de lo que estamos hablando, pues eso, entendemos que el principio es Elaine Aron hacia finales de los 90, ¿no? Escribió el libro de cómo sobrevivir, cómo era, la persona altamente sensible, cómo sobrevivir en este mundo o algo así. Para que no le saturase. Ay, no me acuerdo de la traducción del libro. Claro, Entonces, eso, sí. empieza ella, pero claro, ella está sola. Ella no, bueno, tiene a su marido, pero ella empieza sola y escribe un libro, define todas las características, como que Sí, hizo así un trabajo muy completo. exacto. Ella empezó haciendo un estudio con sus alumnos sobre personalidad, introversión, timidez y demás, y se dio cuenta que había algo diferente, que no era introversión, no era timidez, no era neuroticismo, y entonces fue cuando fue identificando que este rasgo de la alta sensibilidad y le puso este término, ¿no? Y claro, y ya a partir de ahí fue cuando también elaboró el test y bueno, y está basado en esas, ella lo llama los 4 grandes pilares, ¿no? Lo definimos con los 4 grandes pilares de mayor conciencia de los estímulos ambientales, mayor procesamiento cognitivo, que es como un pensamiento más intenso, y la sobreestimulación importante. Al percibir tantos estímulos, el sistema nervioso se sobreestimula y también el resto del cuerpo, y la reactividad emocional y fisiológica que es la que se percibe a través de los órganos de los sentidos, pero no afecta directamente a los órganos, sino a esa información que llega a través de, pues eso, que deriva en ruidos, olores, sonidos, cada persona de un modo diferente. Claro, por lo que yo entendí es como tienen un procesamiento neuronal mucho más intenso,
pero incluyendo como zonas del cerebro que se activan más que el de la persona estándar ante determinados estímulos, ¿no? Exacto. Digamos que al percibir los estímulos de forma, o sea, los estímulos, todos percibimos estímulos y bueno, también ahora sabemos que la sensibilidad es un continuo, realmente, pero cuando definimos a la persona PAS, a la persona altamente sensible, estamos hablando de personas que al percibir los estímulos la procesan de forma más intensa. Digamos que todos percibimos un estímulo, es decir, lo recibimos, después el sistema nervioso lo procesa. Ese proceso hace como un análisis más intenso en el cerebro, hay mayores conexiones neuronales y luego se emite una respuesta con un componente emocional, esa respuesta. Por lo tanto, esa respuesta suele ser más analítica y suele tener una emoción más intensa, ya sea positiva o negativa, debido a esa intensidad en el análisis. Sí, es que además, por ejemplo, es bastante fácil relacionar el tener un procesamiento más profundo con la parte emocional. Pero a mí, por ejemplo, me llamaba muchísimo la atención los temas del sonido. O sea, de verdad que sonidos que a otros no les afectan demasiado llegan a bloquearlos, o la cantidad de luz, o sea, cosas ya físicas puras, que no, claro, a mí no me extraña que lo confundiesen con otras cosas porque es complicado de entender para el que no le pasa. Claro, debemos tener en cuenta que, bueno, que realmente todos tenemos sensibilidad, pero al emitir respuestas más intensas emocionales, al final esto repercute también en una conducta diferente. Entonces, eso es lo que llama la atención. Y luego, por otra parte, o sea, lo que es lo mental y lo físico está muy relacionado. No podemos diferenciarlo, y estamos realizando estudios también, y se están realizando muchísimos estudios en los que se ve cómo repercute esa parte mental luego en el cuerpo, ¿no? En dolores de muchos tipos o en determinadas enfermedades físicas, Sí, sí. porque no podemos distinguir una cosa de otra. Yo siempre digo bueno, que la salud, por eso siempre, hombre, siendo psicóloga es así, ¿no? Es normal que también piense así, pero ¿de qué nos sirve la salud física si no tenemos salud mental? Cuando la mental incluye también a la física y la física incluye también a la mental, es una relación total. Sí, total, total. Y yo estoy convencida que hay enfermedades serias que empiezan pues, o por momentos de shock o por traumas, o incluso por tu forma de gestionar ciertas emociones en un momento determinado. Claro, yo he nombrado la depresión, la ansiedad, el estrés, pero a nivel físico, pues se puede, problemas del sueño, problemas de fibromialgia, dolores de cabeza, y luego a nivel, en el área social también acaba repercutiendo, porque cuando una persona no se siente bien, cuando tiene un malestar emocional, al final no se relaciona bien con los demás. Entonces tiende al aislamiento, a la soledad, todo eso al final es un conjunto, no podemos separar una cosa de otra. Cuando a mí me llega un paciente a mi consulta, porque preguntamos por todo el contexto social o familiar, laboral, porque no podemos aislarlo como cuando vas al dentista y solo te mira la muela que te duele. Tenemos que ver el conjunto de la persona. Sí, sí, tal cual. Somos un todo integrado. Sí, sí. Mira, yo tenía otra pregunta porque en ocasiones veo que también se ha podido llegar a mezclar o a confundir la persona PAS, sobre todo en niños, con ciertos rasgos de las altas capacidades, ¿vale? Sobre todo por ese pensamiento divergente, por esa profundidad de sensación. Y me preguntaba si vosotros, al estarlo investigando, al utilizar herramientas científicas, al estar dentro de la universidad, habéis comprobado en algún momento o os habéis acercado a ese tema en algún momento, habéis visto alguna relación. ¿Quién responde? Nosotros estamos investigando una parte muy, muy pequeña, que son las herramientas de afrontamiento de las personas altamente sensibles, ¿no? Sobre todo en las organizaciones, ¿no? Sí. Por lo menos en mi tesis, ¿no? Bueno, Manuela, la suya,
está hablando desde una parte clínica, está relacionando también herramientas. Es verdad que falta mucho por estudiar. Vemos una relación muy clara entre alta sensibilidad y altas capacidades. Eso es evidente. Sí, ¿verdad? Pero no quiere decir que todas las personas altamente sensibles tengan altas capacidades, ¿vale? No sean los gifted, estos de Ahora los que mismo. hablan. Ujú. ¿Eh? Claro, ahora mismo estamos observando todo eso más a nivel clínico y sanitario y bueno, y por los colectivos que trabajamos en la asociación, pero a nivel universitario, científico, pues invitamos y animamos a que se trabaje esto de las altas capacidades porque realmente no tenemos evidencia científica de ello, aunque la evidencia científica, por supuesto, viene a raíz de lo que vemos en la sociedad, ¿no? En el día a día. Sí, mira, yo quería deciros, fijaos si hay muchas veces se solapan. Nosotros somos muy seguidores de Silvia Kristerman, que habla de altas capacidades. Si cogéis párrafos enteros de sus libros y quitas altas capacidades y pones alta sensibilidad, todo lo demás encaja. Claro. Linda Silverman. Linda Silverman. Tiene varios libros, tú los lees y tú dices, bueno, pero si es que está hablando, está Claro, haciendo un análisis ujú. de los niños altamente sensibles, de los NAS, ¿no? Claro, la alta la persona con altas capacidades habitualmente tiene ese componente empático, ese componente emocional de entender a la otra persona y, y por lo tanto pues también vivir las emociones de forma más intensa porque está entendiendo más ese aspecto, ¿no? En los niños pequeños, por ejemplo, con altas capacidades se ve enseguida que saben más cómo se siente su amiguito, saben más qué decir en cada momento para consolar. Entonces, por eso muchas veces se puede confundir. Y también porque, claro, en la persona altamente sensible, al hacer un análisis más exhaustivo de esa información que recibe, de esos estímulos que recibe, muchas veces eso deriva también en mayor inteligencia, darte cuenta de más cosas en un contexto concreto, también es, bueno, lo de inteligencia tendríamos que definirlo porque es un concepto tan amplio, Sí. pero en Claro. definitiva ahí también puede parecer, o sea, puede confundirse con una persona con altas capacidades en ese aspecto. Son dos factores determinantes de la alta sensibilidad, la emocionalidad y el pensamiento intenso, bueno, y la empatía, y en las altas capacidades, pues también en la mayoría de los casos. Claro, claro. A mí me recuerda mucho esto a cómo se ha hablado siempre históricamente de las personas creativas. O sea, y de hecho se relaciona mucho. Claro, tú, si los PAS más o menos vienen siendo como un 20% de la población, que también había que ajustar eso porque se supone que es mayor, son personas que se sienten aisladas, pero claro, ven un poquito más allá. Entonces es como la definición un poco que se ha hecho toda la vida de, El genio. sí, de los Lord Byron y gente así, pero claro, se aceptaba un poco como que el creativo tenía como ese pasaporte para poder pasar ciertos límites que eran infranqueables. Y sin embargo, a las personas altamente sensibles se las entiende poco, porque claro, Sí. también es un porcentaje pequeño de la población, con lo cual hay un porcentaje muy superior a ese que no se maneja bien porque, claro, si no ves más allá, si no los entiendes, es como pueden aislarse ellos, pero también pueden aislarse por el ambiente del que están rodeados, sintiéndose incomprendidos. Y hasta hace poquito, o sea, hasta finales del siglo pasado y principios de este, no, los padres pues no estaban tan concienciados con las diferencias de los niños. Había como mucha más obsesión porque todos los niños pasasen por el mismo aro, costase lo que costase y se dejasen en el camino. Entonces a mí el tema de las personas altamente sensibles me parece espectacular para normalizar la diferencia y valorar la diferencia, aunque el sistema sea más cómodo cuando todo el mundo es igual.
exacto. Yo, bueno, respondo yo y ahora cuentas tú lo de las escuelas de arte y la creatividad, Antonio, si te parece. Vale, Pero yo quería responder que realmente en la sociedad venimos de unos años en los que estamos todavía, donde el consumismo, la rapidez, ese liderazgo de ser más o de querer tener más, está implantado, ¿no? Que al final es lo que padres y madres fomentamos o fomentan en los hijos, ¿no? Entonces, a eso no encaja con un niño o una niña altamente sensible, que prefiere espacios abiertos, naturaleza, tranquilidad, liderazgo, un liderazgo más sano, grupos más reducidos, amistad con vínculos más emocionales que solo de otro tipo. Entonces, yo creo que sí que tenemos que dar, o sea, una de las funciones al divulgar tanto la alta sensibilidad es dar espacio a este porcentaje de población que también aporta mucho, porque todos aportamos, porque todos estamos en la vida para algo, pero que se está como viendo peor y ahora es cuando le estamos dando como esa visión más de fortaleza, no de debilidad, ¿no? Antes era, bueno, el niño que más callado es el que no encaja, ¿no? Tiene que hablar más. Vamos a ver, ese niño más callado está observando primero porque necesita primero saber de qué tiene que hablar, dónde está, saber un poco todo lo que está a su alrededor antes de poder dar una opinión o antes de interactuar. Y por eso claro, es fundamental dar espacio a esto. Claro, y valorarlo, porque sí es verdad que Ujú. tienes razón, que estamos yendo al sinsentido de las Ujú. prisas, del ya a costa de lo que sea. Y Entonces hay eso es otra variable, la negativo. sobreestimulación, que también es fundamental y que hay que trabajar porque, bueno, muchísimos de los casos que me llegan a mi consulta es de estos menores que están sobresaturados por esos ritmos que llevamos, ¿no? El horario escolar, con el aula matinal, con el comedor, con extraescolares, cuando llegan a su casa están hiperestresados porque no les da la vida. Entonces, Mm. respetar que hay hay que entrenarlos en que sepan relajarse, en que sepan coger los espacios que necesitan, en organizarles el tiempo de la forma que necesitan, que no es mejor ni peor ser paz o no ser paz, no se tiene que ver como algo malo. Ya hablábamos que se tiene gran creatividad y gran empatía y son aspectos positivos, pero vamos a darle a la sociedad el espacio que merece. Claro, claro, claro. Y durante mucho tiempo no lo han tenido. Y cuéntanos lo de las aulas creativas, Antonio, porque eso me sí, suena muy bueno, bien. nosotros podemos dar una media de 80 charlas al año o así. Nosotros visitamos los colegios profesionales, nos queda alguno por visitar, pero hemos estado de las 27 comunidades o no sé qué, hemos estado en 14, en 15 colegios, visitamos centros de investigación, universidades, participamos en la Semana de la Ciencia, damos los premios anuales de alta sensibilidad en distintos sitios, pero nosotros las charlas que más nos gustan son las charlas que damos en las escuelas de arte, porque tenemos muy claro que las personas altamente sensibles están muy vinculadas a esa creatividad por las que nos preguntaban, ¿no? Nosotros hablamos en esas charlas, por ejemplo, tiene un nombre complejo, ¿eh? Es Mihaly Csikszentmihalyi, que es Sí, el creador del concepto de flow. Es sí, muy importante, es el padre de la psicología positiva, digamos, ¿no? El tema sí. de objetivos claros, concentración y enfoque, de retroalimentación, todo eso lo tienen las personas que se dedican al mundo de las artes. Entonces, claro, nosotros hablamos de la soledad buscada, de esa, bueno, hablamos de literatura. Esa charla es muy bonita y es la que más a nosotros nos atrae de todas las que damos, ¿no? Porque vemos una relación, un vínculo muy fuerte entre las personas altamente sensibles y las personas creativas que se dedican al arte, a la cultura, a la literatura, a la pintura, en todo eso, ¿no? Entonces hablamos un poquito Ujú. de los poemas, de esa, me acuerdo perfectamente de esa, la soledad sonora que decía Juan Ramón Jiménez, que a su vez eso está traído de un poema de San Juan de la Cruz y a su vez, es decir, hay una serie de cosas. Entonces,
claro, tú abres los ojos a esas personas que han venido allí a escucharte, que a lo mejor se sienten incomprendidos fuera de esa escuela o fuera de ese ambiente creativo y ven que no son bichos raros, que no tienen, que la mochila que llevan es de buenas cosas, es positivo ser. A lo mejor a veces no encajar en la sociedad puede ser positivo, ¿no? Y que tienen que florecer y dar lo que tienen dentro. Entonces cambiamos el mensaje porque la alta sensibilidad, como decía Manuela, muchas veces está vinculado a problemas, a trastornos, a etiquetas, y nosotros queremos quitar etiquetas, queremos que la persona altamente sensible conozca el rasgo, conozca lo que puede aportar a la sociedad. Por eso nosotros siempre hablamos de la alta sensibilidad como palanca de transformación social, de palanca para que todos aportemos, todos crezcamos y todos florezcamos, ¿no? Y es verdad que nos encanta dar charlas en las escuelas de arte porque hay mucha creatividad, pero la creatividad no está solo en el arte. Personas que en la cocina son creativas, personas que en la naturaleza son creativas, personas que en su trabajo son creativas, independientemente de a qué se dedique. Entonces la creatividad está en todo. Pero bueno, cuando entras en una escuela de arte ya sabes que estamos ante el 100% de creatividad. Claro. Sí, de hecho en alguna parte se relacionaba que prácticamente el 99% de los artistas eran personas altamente sensibles, porque es como, ¿sabes? Para llegar a ese nivel de sensibilidad tienes que ser así, esto no lo puedes trabajar porque sí. Pero hay otra cosa que a mí me gustaría, de la que a mí me gustaría hablar, porque sí que es cierto que en la parte de arte es muy claro, pero hay muchas veces que en la parte educacional, sobre todo en los niños, en colegios, en infantil, en primaria, porque cuando ya llegas a la adolescencia van un poco más por libre, ¿vale? Hacen menos caso, escuchan menos, van a su aire, pero cuando son muy pequeños, cuando llegamos hasta los 11, 12 años, lo que se ve por mucho que tú trabajas desde tu parte, tanto como padre, madre, como profesional, ves que tienes el dinosaurio de la educación formal moviéndose tan despacio y echando fuera con sus patazas a todo el que no se amolda a esto es lo que hay que hacer, que por mucho que ves el esfuerzo de personas individuales, profesores, profesoras que se dejan la piel ahí por hacer lo que sea, es como, ¿sabes? Es como, como David contra Goliat, con una onda con piedrecitas contra un gigante. Entonces, veo el trabajo que hacéis, veo todo lo que influís y os veo cambiando esas cosas. O sea, veo asociaciones como las vuestras transformando la educación, convirtiendo escuelas y centros de formación en lo que deberían ser en un sitio de integración donde todos puedan aportar a la velocidad a la que pueden aportar y realmente lo que les interesa aportar, no medirnos a todos por el mismo rasero, ni exigirnos a todos lo mismo. No sé si era Einstein quien decía que si mides a un pez por cómo escala un árbol va a ser un estúpido, Claro. ¿sabes? Sí, Entonces, sí. en la escuela, en la educación, eso se ve clarísimo. Cuando le pides a un niño que haga algo y no lo hace porque no está en sus capacidades y le sacas porque no está en sus capacidades, porque no cumple con la media, para mí eso es difícil, Sí. ¿sabes? Es difícil gestionar. Cuando tú hablas de esas pequeñas piedrecitas que utilizamos nosotros, esas piedrecitas es como cuando decía el refrán, grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Nosotros Sí, somos una lluvia continua, somos la gotita malaya, porque no nos cansamos. Lo que tenemos claro que la alta sensibilidad ha llegado para quedarse sí, ¿verdad? y que es una herramienta útil. O sea, eso no se puede discutir, porque si supierais la de correos que nos llegan diciendo simplemente el hecho de conocerme un poco mejor me ha cambiado la vida y ya veo las cosas de otra manera. Eso es tremendo. Sí. Yo, como os decía, trabajo en los riesgos psicosociales. De cada 4 personas, una tiene problemas en el trabajo. Estamos hablando de las bajas por enfermedad profesional o por accidente de trabajo, etcétera. Está relacionado con el tema de salud mental. Y es muy importante.
Una de Entonces, cada 5. claro, y no podemos separar el mundo laboral del mundo personal, porque tú llegas con eso, como decíamos, con tu mochila de casa y te vas, sales de la organización y te vas a casa también. Entonces, si podemos ayudar con los recursos que tenemos, digo, muy poco a poco, pero que esos granitos que vamos dando no hacen granero, pero ayudan al compañero. Y creemos que en el futuro sí que seremos capaces de ir transformando esta sociedad, ¿no? hacia mejor. Y la educación, pues imaginaos, es el pilar fundamental, ¿no? En la vida y en la sociedad. Pero sí que encontramos ya cada vez más que más colegios, más profesores, más profesorado conoce el rasgo de la alta sensibilidad, lo aplica, o sea, aplica las herramientas que conoce o aplica el tener en cuenta que todos somos iguales pero con diferentes necesidades, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo me he encontrado chavales. Recuerdo el caso de un chico que quería ser abogado, pero le resultaba, estaba cursando ya segundo de bachillerato para ir a la Universidad de Derecho y les resultaba imposible hacer una exposición en público, bueno, en su clase, simplemente, que no era ni una charla grande, les resultaba imposible hablar en público. Entonces decía, no voy a poder hacer derecho o ser abogado como yo quiero. En cambio, cada vez más vemos que desde cursos de primero de primaria ya están entrenando a los niños y a las niñas a que hagan exposiciones en público, a que preparen PowerPoint y bueno, y eso es un avance también, ir entrenándoles en habilidades que luego van a necesitar y que muchas veces, en este caso, las personas altamente sensibles, o tener en cuenta eso que necesitan a nivel emocional o esos espacios, esos tiempos, cambiar esa rigidez, algún tipo de rigidez que se pueda estar implantando por ser un centro educativo y ser más flexibles en lo emocional también. Yo quiero poner un ejemplo porque veréis, además está en nuestro canal de YouTube de PAS España. En la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid el año pasado estuvimos en una charla en la Universidad Francisco de Vitoria y allí un alumno nuestro de nuestro programa de certificación acreditada de profesionales en alta sensibilidad, nuestra certificación PAS, es educador, porque abrimos el vínculo, como sabéis, ¿no? Es decir, no es solo psicólogos y profesionales, ¿no? Y la educación tiene mucho interés, ¿no? Entonces, ha creado una metodología didáctica y la expuso allí y es impresionante sobre cómo implantar y cómo poco a poco trabajar la alta sensibilidad desde el aula. Y es espectacular lo que está haciendo y lo que está trabajando, ¿no? Y a nosotros eso nos enorgullece muchísimo, ¿no? De que ya haya iniciativas desde la propia educación. Y nosotros, como sabemos que, como tú dices, eso va muy lento, pues tenemos que buscar huecos por donde entrar. Entonces, nosotros hemos entrado muchas veces por los talleres de por la tarde, o sea, no podemos físicamente por la mañana decir, oye, pues se cambian los planes educativos, tal, eso está acotado. Bueno, pero por las tardes, en lo que se hace después de clases, por ahí sí que tenemos cabida, ¿no? Entonces tenemos que ir buscando esos huecos y poco a poco seguir contribuyendo. Ahí está, ir minando desde dentro. Claro. Y tú, Antonio, hablabas de la parte del trabajo, que a mí ahí me parece incluso más complicado porque si más o menos en tu círculo social y en tu familia hay un esfuerzo por entenderte, en el trabajo eso, por ejemplo, es más complicado. O sea, allí estás entre otros adultos, cada uno es de su padre y de su madre, y lo que decías tú, sales del ascensor con una crisis y la gente piensa que estás cabreada y que eres una borde. Sí. Entonces, claro, por eso la labor de información es tan importante. Veréis, pero nosotros lo planteamos en las organizaciones de otra manera. Nosotros decimos al empresario que, claro, un empresario tiene la obligación de que su empresa o su organización sea rentable. ¿Por qué? Porque si no, la organización no puede seguir adelante. Entonces, hay que plantear, si tú planteas, oye, desde que el trabajador tiene que conocerse y tal y cual, dirá, oye, pues que se aprenda, que se conozca en su tiempo libre. Pero claro. si tú le planteas, ¿sabes que tienes talento dentro de la organización, que estás pagando ese talento y no le estás sacando rendimiento? Se quedan ya, les cambias totalmente la cabeza, se quedan diciendo, ¿cómo? Espérate, digo, sí. Fíjate, en una oficina, imagínate que hay 30 personas.
Bueno, pues de esas 30 personas puede haber 6 que son seguramente las que estén al fondo de la oficina, las que menos ruido den, las que no quieren conflictos, las que cuando viene un líder que no lleva el liderazgo actualizado de colaborativo, sino que es un líder autoritario y tal, se retiran y dan un paso atrás porque no quieren tener conflictos por tal. Esas personas, si tú les das apoyo, si tú desde la alta dirección de la empresa les brindas tu apoyo y les dices aportar, que no va a haber ningún tipo de problema en debatir, en que aportéis, en que lideréis desde el liderazgo compartido. Esas personas son personas creativas, personas que trabajan de forma coordinada, personas que tienen un gusto por hacer las tareas bien hechas, que pueden liderar equipos, que pueden aportar muchísimo más de lo que están dando. Pero claro, tienen que tener un apoyo detrás, tienen que saber que la dirección de la empresa apoya su trabajo y lo que decía, lo que estamos hablando de los niños que florecían y qué tal, en el trabajo se puede hacer también. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya te digo, en la tesis mía, por ejemplo, llevo un programa, una propuesta de intervención para organizaciones, para que esto se pueda hacer, ¿no? Y esto es Claro. creemos que puede ser muy importante y puede ser una revolución en las empresas, porque hay mucho talento que está desperdiciado y es una pena, es una pena. Sí, sí, probablemente ni lo saben, claro. Es que me parecía mucho más difícil de abordar eso con un empresario que con un padre o un profesor, que tienen otro espíritu y otra... Porque yo, por ejemplo, tengo una amiga que tiene 2 carreras y siempre fue la típica del grupo que apunta todo en una agenda con los minutos que tiene que llevar, vive aterrorizada porque va a caer un meteorito, no sé quién está mal y entonces ella está peor. Y claro, siempre le decíamos, sin saber, tía, ¿por qué no vas a un psicólogo? Pero claro, con todo el amor del mundo, porque era como, yo te veo sufrir tanto todos los días y yo no sufro eso porque ni se me cruzan la mitad de las cosas. Y entonces el psicólogo le empezó a hablar de las personas de alta sensibilidad, ella lo es, obviamente, y su vida cambió completamente. O Claro, sea, ella vivía sin pareja porque no se atrevía, porque se sentía incomprendida. Ahora está casada, están pensando en tener niños y es fíjate. otra persona, o sea, está completamente liberada porque yo creo que ella pensaba que tenía un problema psicológico Sí, indeterminado por lo que fuera y claro, ella no se entendía, ¿no? Porque ella que era un tampoco era perro capaz verde, de nos dicen. comprender el miedo. A mí lo que me impresionaba sobre todo era la intensidad del miedo por cosas que no asustan a mucha otra gente. Y a mí eso me daba la vuelta a la cabeza. Yo era como, obviamente eres diferente, pero ayúdate. Claro, y ella empezó a gestionar y empezó a hacer mucha meditación y demás, y le cambió la vida completamente. Pero fijaos, al hilo de lo que dices, en las empresas o sea, estamos hablando al empresario de decirle, oye, talento infrautilizado y después, otra cosa, coste muy barato para la empresa porque que tú des charlas informativas, que tú des algo de formación y que tú pongas herramientas, por ejemplo, mindfulness, como tú estabas diciendo, meditación y tal, eso es muy barato y te puede sorprender cómo vas a hacer mejor equipo, cómo va a fluir. El problema de muchas empresas, bueno, si no del 99%, es el tema de comunicación. Porque hoy día, fijaos, las metodologías están publicadas. Tú coges y tú dices, tienes las normas internacionales ISO en calidad, en medio ambiente, en prevención. Tú tienes después maquinaria, que antes era otro problema. Tú coges y la maquinaria más cara del mundo la compras a plazo y si la tienes en 24 horas en tu empresa. De ese triángulo, lo que falta es el de la persona. Y la persona es la parte más importante. Pero si tú tienes muchas personas y no están bien comunicadas, ahí tienes el problema. Y eso pasa en muchísimas empresas. Entonces, es muy barato, es relativamente barato sacar ese talento y ponerlo a trabajar en las empresas. Por eso estamos tan ilusionados y sabemos que en las organizaciones va a haber se aproxima de verdad un cambio excepcional en el tema de entender la alta sensibilidad. Vamos, Ojalá, sí, sí, hemos genial. estado unos meses haciendo la mención internacional para la tesis en Francia, que en Francia es muy complicado que capten ideas de fuera, ellos tienen su escuela de medicina, ellos tienen, bueno, y tienen una tradición
brutal en investigación científica, en sus organismos, y que nos hayan permitido estar unos meses en la Universidad de Tours explicando esto y que estemos con ellos haciendo investigación y tal, es algo tremendo. Y la idea es que es tremenda, ¿no? Es muy potente. Así que estamos muy felices. Es espectacular, no me extraña. Y mira, yo tengo una pregunta que me gustaría que comentaseis, es el tema de las redes sociales. O sea, el problema que estamos viviendo ahora, y además, cuanto más joven es la persona, pues, más subordinada está a las redes sociales. Yo, para mí, que soy una persona que hice el test PAS y me dio que no lo era, pero a mí me satura, me vuelve loca y me cabreo como una mona un montón de veces porque digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué acoso? ¿Qué horror? Una persona con alta sensibilidad, o sea, no sé, prendería fuego a los servidores, entiendo. O se queda ahí enredado para siempre, o le absorben, claro. Manuel habla mucho de poner límites, y ver como una herramienta. ¿Sabes lo que te digo, Manuela? No sé si tú quieres... Sí, bueno, te refieres a que en las redes sociales como... Claro, ¿qué impacto Sí. puede tener pues, todo este tráfico de crítica, de la mala, de sobreestimulación, de una cantidad de información brutal y para allá? Y tan superficial, además. Claro, absolutamente. Claro. ¿Qué impacto tiene eso para una persona altamente sensible? Y eso, lo que decías tú, ¿cómo evitas? Porque a un niño le puedes acotar sus horas, pero un adulto suele tener poca voluntad para limitarse a sí mismo. Exacto. Sí, precisamente los adultos que acuden a consulta, precisamente, bueno, aparte de ese porcentaje de no estar a gusto en el trabajo, de los problemas a nivel laboral, como comentábamos antes, pues a nivel de poner límites a todo lo que es estimulación. Entonces, las redes sociales es una cantidad de estimulación y una cantidad a la hora de sentirse... o sea, una persona altamente sensible tiene como más miedo al juicio social. Una crítica le hace mucho daño. Por lo tanto, al final las redes sociales lo que hace es que se malinterpreten conversaciones o el mismo WhatsApp, ¿no? Que no se entienda bien y lleve a una confusión o a interpretarlo de una forma sin el aporte más empático, natural de la conversación a lo mejor fluida y por otra parte, entonces eso genera un malestar en la persona altamente sensible porque se pueden pasar días o semanas dándole vueltas a esa idea de eso que le ha hecho daño, de ese comentario y luego está eso, el saber poner límites a nivel social, ¿no? Va llegando información de una red social, de otra y de otra, y cuando no se sabe poner límites, al final se acaba sufriendo muchísimo, por supuesto, porque es demasiada cantidad de información y luego demasiada exposición social y a la crítica o al juicio de otros, ¿no? Claro, o al prejuicio. Claro. Si ya a cualquiera nos satura y nos aturulla, pues que confío que venceremos este momento crítico de las redes sociales y la crítica esta, pero bueno. Pues chicos, ha sido un placer hablar con vosotros, de verdad. Muchísimas gracias por habernos concedido este ratito. Sí, gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Os escucharemos. Vamos a poner vuestra página y vuestro canal de YouTube, si os parece bien, en el podcast cuando lo publiquemos, ¿vale? Para que os podáis también localizar. Y nada, un millón de gracias por el tiempo que nos habéis dedicado. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Y un placer conoceros. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.